Bueno, pues realmente nos comentaban que aquí hay especialistas de todo tipo, ¿no? Realmente siempre nos preguntamos, ¿qué es el ethical hacking? Hacker ético, ¿no? Hemos escuchado hablar muchas veces de esa palabra y a qué nos suena. A veces nos suena como cuando es hacking, hacker, nos suena como a personas que vulneran la red, que hacen cosas malas o que son delincuentes, pero en realidad el ethical hacking dentro de las organizaciones son las pruebas de penetración que se hacen dentro a la infraestructura, a nuestras aplicaciones web, a nuestras aplicaciones móviles, a la parte de la red dentro de nuestras organizaciones que nosotros realizamos. Son pruebas controladas que nosotros hacemos dentro de la organización para encontrar algún tipo de fallo de seguridad y poder evitar que un ciberatacante o personas malintencionadas ocupen ese fallo para obtener un beneficio propio. ¿Y qué pueden obtener estas personas? Pues realmente nuestros activos más importantes y más valiosos, que es la información. Nosotros podemos encontrar varias partes, cómo se lleva dentro del hacking ético, dentro de las organizaciones. Pues bueno, realmente dentro de las organizaciones existen algunas metodologías que nosotros podemos utilizar o seguir dentro de nuestras empresas. Alguna de las más conocidas es el OSSTMM, el NIS y el OWASP. Realmente el OSTMM pues realmente nos ayuda a realizar este tipo de pruebas de una forma controlada, siguiendo, se puede decir que siguiendo una serie de pasos para conseguir nuestro objetivo y obtener realmente nuestros resultados. Depende, el OSTMM, pues son pruebas que realmente, dependiendo de cada país, nos ayuda a llevarlo de una mejor manera. Sabemos que depende de las leyes y las normas de cada país, pues realmente este tipo de pruebas de penetración y de explotación dentro de nuestros activos, en algunas partes se considera un delito si no son pruebas controladas o no son pruebas autorizadas por partes de la organización. Por ese motivo, se ocupan las metodologías para no infringir con alguna norma o con una ley, dependiendo de cada país. La parte de NIST, bueno, es el Instituto Tecnológico de Estados Unidos, en el cual es una guía de recursos que nos va a estar ayudando a tener las mejores prácticas. Nosotros en su página oficial podemos poner NIST 8000 y bueno, nos va a dar ciertas guías para poder tener una mejor implementación. En estas guías, pues por ejemplo, si nosotros queremos realizar el aseguramiento de servidores web, bueno, pues esta es la mejor guía que nos va a ayudar a tener esta correcta implementación. Y por último tenemos la parte de OWASP, en el cual pues es una guía que nos va a ayudar a hacer pruebas a aplicaciones móviles y aplicaciones web. Es una guía bastante amigable, bastante digerible, en el cual, bueno, pues nosotros entramos a owas.org y vamos a encontrar tanto recursos materiales, inclusive la recomendación de alguna de sus aplicaciones para poder llevar o ejercer este tipo de pruebas. ¿Cómo es esta evaluación? Una vez que nosotros sabemos qué es el hacking ético, que son las pruebas que se realizan dentro de la organización, la parte de los marcos, pues, ¿qué evaluamos dentro de una organización al momento que hablamos de hacer pruebas? Pues bueno, al momento que vamos a hacer pruebas dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras aplicaciones, pues nos encontramos con un panorama de tres tipos, que es una prueba de caja negra, una prueba de caja gris o una prueba de caja blanca. ¿A qué nos suena esto? Bueno, una prueba de caja negra prácticamente es donde nosotros como especialistas o a lo mejor dentro de nuestras organizaciones le decimos al especialista, ¿sabes qué? Esta es la dirección, la URL de mi sitio web. Bueno, pues realmente el especialista va a decir, ok, solamente tengo una URL, ¿qué información puedo tener? Realmente la empresa o el cliente no me está compartiendo información adicional. En este caso, pues realmente voy a evaluar cómo se encuentra ese portal web en Internet. O sea, qué información puedo obtener. A lo mejor lo estoy haciendo
CMS, por decir, mi sitio web está construido en WordPress o en PrestaShop, que hoy en día muchos de los emprendedores o de las empresas es más fácil usar estas plataformas para construir nuestro sitio web, pero a veces es tan fácil generarlos, pero a veces olvidamos un pequeño detalle, pues la parte de la seguridad. Entonces el especialista empieza a evaluar, ¿no? A lo mejor si tengo puertos abiertos, plugins desactualizados, o a lo mejor el tipo de servidor en donde estoy montando este sitio web, si a lo mejor está desactualizado, o múltiples vulnerabilidades que yo puedo entender, la exposición que tiene en Internet. Muchas veces compramos nuestro dominio y dejamos nuestra información expuesta, que posteriormente a un futuro, pues se puede prestar a que toda esa información recopilada, pues los ciberatacantes, pues lo ocupen para hacernos técnicas de ingeniería social, inclusive pues pueden suplantar la identidad de este sitio. Las pruebas de caja gris, pues realmente ya conozco un poquito más de información, a lo mejor del sitio web o de la infraestructura. Ya me están diciendo si es una infraestructura, en qué segmento se encuentra, qué es, o en qué hosting se encuentra nuestro sitio web. Nos dan un poco más de información el cliente que yo debo de conocer para poder realizar este tipo de pruebas. Y la prueba de caja blanca es donde yo conozco el panorama total del sitio web. Probablemente me han otorgado el cliente un usuario y contraseña del administrador, del sitio web, de la aplicación, para yo poder extender este tipo de pruebas. Y bueno, realmente nos preguntamos, ¿y quién hace este tipo de pruebas? ¿Cómo las llevo a cabo? ¿Quién las realiza? Pero realmente existen hoy en día múltiples especialistas en ciberseguridad que pueden realizar este tipo de actividades. Como organización a veces nos preguntamos, ¿y cómo los consigo? ¿De dónde salen? ¿Cómo hago para obtener este tipo de recursos que nos puedan ayudar dentro de las organizaciones? O nos preguntamos, ¿yo puedo hacer este tipo de pruebas o este tipo de evaluación? Bueno, pues realmente sí podemos realizar este tipo de pruebas. Sí hay que tener un poquito de conocimientos sobre pues, realmente qué es un puerto, qué es un servicio, qué está siendo vulnerable o interpretar la información que me arrojan las herramientas. Nosotros dentro de las organizaciones podemos contratar especialistas fijándonos en algunos puntos que pueden tener si contratamos una consultoría o nosotros nos queremos convertir en especialistas o buscamos especialistas, pues a lo mejor que cuente con las principales certificaciones internacionales, que es un CEH, que es de la empresa Easy Council, que se encarga de, pues, evaluar y enseñar todo lo que debe saber el especialista para realizar pruebas éticas dentro de la organización. Tenemos el CPT de la empresa Mile2 o tenemos el OSCP, eh, el Offensive Security, que son como las certificaciones más comunes que los especialistas deben tener. Si yo quiero realizar pruebas de penetración, bueno, pues existen múltiples herramientas que son open source, que nosotros podemos como juguetear dentro de nuestra organización y pues ver qué información nos arroja. Por ejemplo, nos podemos conectar a un nodo de red dentro de la empresa y hacer un descubrimiento con herramientas como Nmap, o si es un sitio web podemos ocupar Proxy. Nada más ponemos la dirección URL y me va a hacer un escaneo de vulnerabilidad. Obviamente todo esto debe de ser controlado porque a veces, dependiendo de la infraestructura de nuestro sitio web, podemos llegar a dar de baja el servicio y puede tener intermitencias. Entonces sí es como hacerlo en una hora prudente para no tener un tipo de afectación en esta parte de la parte de evaluación. Y bueno, pues realmente, como mencionamos, una vez que realizamos pruebas de ethical hacking dentro de nuestras organizaciones, las pruebas de penetración y sabemos cómo nos encontramos hoy en día como empresa, pues realmente sabemos cuáles son las vulnerabilidades que me pueden impactar, qué información puede estar disponible para personas malintencionadas que pueden hacer mal uso de este contenido. Simplemente a veces si hacemos pruebas a la organización, pues tenemos la parte de pues carpetas compartidas sin un control de acceso, podemos tener alguna NAS, podemos tener dentro de, a lo mejor tengo un e-commerce y no tengo la suficiente seguridad dentro de mi base de datos de clientes. Toda esta información al quedar expuesta
pues es vulnerable tanto para la organización como para nuestros clientes, ¿no? Porque ya un tercero pues tiene la visibilidad y el panorama completo de este contenido. Entonces, pues surge la seguridad de la información que hoy en día se puede implementar dentro de las organizaciones, que es proteger todos los activos dentro de nuestra empresa. Entonces, pues la seguridad de información la puedo tener en las aplicaciones, en la parte de la seguridad de la red que pasa la información, seguridad de Internet y protección de la infraestructura de la información que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos proteger nuestra información? Bueno, pues podemos nosotros desarrollar eh, pues realmente un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y cómo yo llego a esto? Pues bueno, muy fácil. Podemos desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información que es con el apoyo de nuestra querida amiga la ISO 27000 o de las familias de la ISO para poder estar en cumplimiento con la norma ISO 27001. Y realmente, ¿qué es la norma ISO 27001? Nos estaremos preguntando cómo protege a nuestra organización o nuestra información. Bueno, pues es una norma internacional cuyo objetivo pues es crear el SGSI y prácticamente proporcionar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información dentro de nuestro sitio web o dentro de nuestra infraestructura. ¿Y qué es la confidencialidad, integridad y disponibilidad? Bueno, realmente que esa información sea accesible solamente para personas autorizadas dentro de los usuarios o quien consulta la información. La integridad es que ningún usuario tenga la facultad de llegar a modificar o alterar ese contenido que nosotros tenemos, o la disponibilidad, simplemente que mmm, personas autorizadas puedan llegar a hacer la consulta de este contenido en el tiempo, pues ahora sí que en el tiempo oportuno. Y la ISO 27001 está conformado, pues, proteger a nuestra información que está en Internet, en la nube expuesta, a base de estándares, controles y, bueno, realmente certificación es que puedo llegar a tener. El sistema de gestión de seguridad de la información dentro de nuestras organizaciones pues, lo podemos llevar en dos partes. Uno es la parte del diseño, cómo va a quedar mi sistema, qué controles yo voy a estar ocupando de la ISO 27001 o cómo yo voy a estar modelando que debe de proteger la información en mi organización. Esto va a depender mucho del tamaño de la organización, del número de activos y el número de empleados que están dentro de la empresa para proteger. Posteriormente llega la parte de la implementación. Una vez que yo he definido los controles, cómo voy a proteger la información dentro de mi empresa, pues bueno, puedo apoyarme y puedo pasar a implementar. ¿Esto cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues me puede ayudar un auditor en la parte de normatividad. El auditor se divide en dos, el que es auditor externo y que es el implementador. El implementador va a ser el que va a estar viendo el panorama interno de mi organización y bueno, va a estar desarrollando la parte de controles, va a estar desarrollando todo esto para proteger los activos o la información que nosotros manejamos. Ejemplo, si nosotros somos una entidad financiera, pues tenemos que proteger la información de nuestros clientes. Si estoy haciendo la parte de una aplicación web, pues la parte de las transacciones que hacen, la parte del portal que tiene el cliente como tal, toda la información que viaja, pues debe de estar protegida para que ningún otro usuario pueda tener acceso a esta información. Y posteriormente, si yo como organización decido en un futuro certificarme, bueno, pues ya tendré que llamar a una empresa especializada eh, que tiene la facultad de decirme si acredito la ISO 27001 o realmente está bien implementada dentro de mi organización y eso nos da un plus, pues realmente para asegurar que la información se protege de forma correcta.